Hoy en Reseñas nos acompaña el abogado constitucionalista, escritor y periodista Nanfi Rodríguez. Es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con maestría en Derecho Constitucional y Derecho Público por la Universidad de Castilla-La Mancha, maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios Sociales, entre otros estudios académicos. Hoy en Reseñas nos acompaña el abogado constitucionalista Nanfi Rodríguez. Y como les habíamos anunciado, Adelaida, tenemos una gran compañía aquí en este programa de reseñas, el doctor Nanfi Rodríguez, abogado, jurisconsulto, especialista constitucional, periodista también, igual que nosotros. Totalmente. El periodismo, así es que, y otra condición más importante, es mi amigo y mi hermano, así que bienvenido al programa. Así es, yo. ¿Nanfi o Nancy? Bueno, Nanfi, pero para ti. Mira, yo estoy muy reconfortado con Bienvenido, Nanfi, mucho tiempo sin verte. Así es, con venir aquí al tema de reseña, que es un espacio que ya ha venido ganando un buen posicionamiento de opinión pública, sobre todo por la diversidad de opiniones que se concitan aquí cada fin de semana. Y la verdad que me siento muy reconfortado de estar con ustedes. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez, Nanfi. En el Congreso Nacional cursaba un proyecto de ley que pretendía regular el tema de el uso de los medios electrónicos en Internet. Y eso concitó proyecto de ley de ciberdelincuencia. De ciberdelincuencia, concitó muchas contradicciones y muchas situaciones y acusación de una ley mordaza y todo eso. El presidente mandó a retirar el proyecto, pero al mismo tiempo nombró la Comisión Consultiva sobre la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento y te designó a ti como director ejecutivo de esa comisión. Si nos puedes orientar sobre ese decreto y los trabajos que ustedes ya han comenzado a hacer. Con gusto. Bueno, mira, yo he dicho que la irrupción de las redes sociales en el modelo de comunicación ha levantado un nuevo paradigma, es decir, a lo que era la práctica tradicional de los controles editoriales en el manejo de los medios de comunicación y de los filtros editoriales. Hoy día tenemos el fenómeno de las redes sociales, que tienen como característica que es una comunicación directa del ciudadano con el público, lo cual quiere decir que los ciudadanos han reclamado su parte del pastel en el debate. Ello ha generado, digamos, que un discurso más desinhibido desde el punto de vista de la ciudadanía y digamos también que un tanto irreverente respecto de la clase política. La reacción que ha tenido la clase política a ese fenómeno ha sido la del activismo legislativo, la de aprobar leyes represivas o limitativas al tema de la libertad de expresión. Yo estoy hablando de un fenómeno que no se da solamente en República Dominicana, sino que es un fenómeno que se está dando en América Latina, en Europa y en gran parte del mundo. A esto se ha llamado la llamada inflación legislativa frente a la libertad de expresión. Y en ese contexto fue que vimos el proyecto de ley que sometió la senadora Melania Salvador sobre derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y posteriormente el proyecto de ley que se refería a los delitos del ciberespacio, en los cuales se incluyen los delitos de contenido y de difusión. Como bien ha expresado Rafael Núñez, el presidente Luis Abinader, en medio de un escenario en que se vertían críticas sobre cómo se pretendía regular la libertad de expresión, ha designado esta comisión, que es una comisión de personas independientes, compuesta por juristas y por representantes de medios de comunicación, con el objeto de que produzcan un debate lo suficientemente plural y abierto sobre cuáles deben ser los parámetros para la regulación del tema de la libertad de expresión en la República Dominicana. En ese contexto, entonces, nosotros ya hemos sostenido 2 o 3 reuniones internas y con organismos diplomáticos con el objeto de apropiar
asesoría internacional, experiencia comparada, sobre todo en los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es clave en este proyecto tan complejo. Muy complejo porque digamos que el tema de la regulación de las redes sociales es un tema inusitado, no solamente para la República Dominicana, que es un país con una legislación del siglo XIX, decimonónica, sino para todos los países del mundo. Apenas ahora se están dando reacciones en los centros de pensamiento europeos sobre cómo manejar las redes sociales. Hay una serie de interrogantes abiertas respecto de contenido, respecto del tema, por ejemplo, de las grandes plataformas, respecto de lo que representan estas plataformas para los medios convencionales, si hay realmente la necesidad de una regulación especial o si bastaría con el tema de regular de acuerdo a los parámetros de los medios convencionales, estos nuevos medios. Sí, hay muchas interrogantes abiertas que nosotros trataremos de ir respondiendo en un debate lo más plural y lo más abierto y llano posible. Nancy hablaba de la comisión consultiva. El 23 de junio el presidente, a través del decreto 333-22, y vamos a mencionar los nombres de quienes integran, ¿verdad? La dirige Nancy Rodríguez, el director ejecutivo. Forman parte de ella Miguel Antonio Franjul, Inés Aispún Viñez, don Percio Maldonado, una estrella, tiene todo mi cariño y respeto. Luis Eduardo Lora Iglesias, Don Uchi, Edith Febles Batista, Eric Raful Pérez, Hermógenes Acosta de los Santos, Miguel Ángel Prestol González, Jimena Conde Jiminián, Aurelio Enríquez, Elvira Lora Peña y Gabriela Beltré. Nancy hablaba de la ley 6132, que es lo que nos compete en esta parte, y ahorita tras bastidores hablábamos de lo vieja que es esa ley que nos compete actualmente, la que está vigente, y por qué la necesidad de la misma. Me explicabas que es un decreto ley, 1962, Nancy. Sí, es un trasunto de una vieja ley francesa de 1882, que en República Dominicana se adoptó a raíz de la caída de la dictadura de Trujillo. Los medios de comunicación que estaban centrados o en manos del Estado o de testaferro de la familia del dictador, de repente se vieron pues en un escenario de libertades públicas y había que regularlos. Se tomó esta ley y en la oficina de un prestigioso abogado ya desaparecido, el doctor Ramón Tapia Espinal, se hizo una traducción que no es del todo muy buena de esta ley francesa y mediante decreto ley, que es un acto legislativo y administrativo que no existe en el ordenamiento jurídico dominicano porque es propio de los regímenes parlamentarios. Mediante decreto ley, el Consejo de Estado que presidía el jurista Rafael Filiberto Bonelli, emitió este decreto que es la ley 6132, ley de expresión y difusión del pensamiento. Con sus luces y sombras, esta ley ha sobrevivido desde el 62 hasta la fecha, estamos hablando de más de 60 años. Los medios de comunicación se han multiplicado, se han diversificado en términos tecnológicos. La democracia dominicana ha avanzado de manera muy significativa. Y esta regulación, digamos, que se ha mantenido estática, ha sido el Tribunal Constitucional, mediante su jurisprudencia, a partir del año 2012, que ha proferido alrededor de una decena de sentencias que forman parte del cuerpo legislativo dominicano por el hecho de que la legislación, las sentencias del Tribunal Constitucional forman precedentes vinculantes para los poderes públicos, pero además tienen un rango normativo, tienen un rango de ley. Y eso ha permitido que se vaya, digamos, remozando algunos aspectos de los más cruciales del tema de la regulación de la libertad de expresión. Pero llegó el momento, definitivamente llegó el momento de que nos aboquemos a un debate sobre cuál debe ser un marco regulador garantista para una libertad como la de expresión, que es esencial para el debate público. Mira, y uno no sabe cómo son las cosas, porque si se hubiese hecho una modificación a la ley 6132, cuando se intentó que tú pertenecías incluso a la misma comisión nombrada por el entonces presidente Fernández,
para un código de la comunicación. Y que presidía nuestro amigo Molina Morillo. El doctor Rafael Molina Morillo. Ay, sí, don Rafael. Don Rafael. Entonces, ahora estuviésemos abocados a hacer otra reforma. Yo pienso que... Por la incursión de las redes sociales. Ahí voy. Esta comisión cae en buen momento porque con todos los avances que hemos experimentado en las tecnologías de la información y la comunicación, donde el ciudadano adquirió mayor poder de participación en qué se dice y qué no se dice, es horizontal. Antes era una comunicación vertical. Totalmente. ¿Cuáles son los retos que ustedes como comisión tienen para que, viendo otras experiencias del exterior donde ya se ha legislado, hacer una buena ley? Yo creo, Núñez, que en esencia una legislación para regular el debate debe ser el producto del debate. Exacto. El error del Congreso al tratar de impulsar algunas iniciativas que, digamos, son legítimas, Sí. porque la libertad de expresión no es una libertad absoluta. Ellos no hay derechos absolutos. No. Eso es así. Hasta el derecho a la vida es un derecho que tiene sede en ciertas circunstancias. Piense usted en el aborto, en la legítima defensa, en el estado de necesidad. Todas esas son situaciones, circunstancias jurídicas que el legislador exime de responsabilidad al actor o responsable de los hechos que pueden violar la norma. Yo digo siempre que el único derecho que es absoluto es el derecho a no ser torturado, a no recibir malos tratos. Pero después la libertad de expresión se configura frente a otros derechos: honor, intimidad, propia imagen. Un derecho muy frecuente que se debate en los medios de comunicación, presunción de inocencia. Sí. La gente es juzgada cuando va a los tribunales, ya en estos juicios mediáticos, es juzgada en los medios de comunicación. Y de nada le sirve obtener una sentencia Y en absolutoria. especial en las redes sociales. Entonces, es un tema. Entonces, yo pienso que el principal desafío que tenemos en la comisión es que esta ley que va a regular debates sea el producto de debates. Que haya la suficiente flexibilidad de parte de la comisión para escuchar a los propietarios, a los opinantes, a los tuiteros, a los periodistas, a los políticos, a los religiosos, mediante paneles que van formando, digamos, un abrevadero, a los juristas, y ya en este plazo de 3 meses rendir un informe que es consultivo, no es vinculante para el Poder Ejecutivo, es consultivo. Y eso hay que reconocerle al presidente de la República, que ha tenido una actitud receptiva de recabar la opinión de este grupo de actores y expertos en el tema de libertad de expresión. Pero el principal desafío debe ser el producto de un debate plural y una ley en perspectiva hacia el mundo cambiante de las redes sociales, de las nuevas tecnologías de la comunicación. Esto es tan importante, Núñez y Adelaida, que yo decía, el principio cartesiano de que pienso y luego existo se ha revolucionado. Primero estoy en redes sociales y después existo. Y después existe. Entonces, A veces primero escribo y después pienso. Estamos hablando de un derecho fundamental. Así es. Esto hay que tener la suficiente temperancia para entender lo delicado que es el tema. Nanfi, tú hablabas de escuchar. La ley tiene que ser, esa ley, fruto del debate. Entonces nosotros en reseñas quisimos saber las opiniones de algunos abogados, así que vamos a verla ahora. El propósito de la Ley 6132 sobre expresión y libertad del pensamiento fue creada para reglamentar y proteger la libre expresión y difusión de las ideas. Y desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva buscamos las impresiones por parte de los juristas sobre la nueva comisión consultiva que tiene como objetivo revisar y actualizar la legislación sobre la libre expresión en República Dominicana. Es necesario la modificación de dicha ley porque es un tanto obsoleta la difusión y expresión del pensamiento. La comisión creada por el
presidente de la República, entendemos que es correcto crear una comisión a los fines de estudiar dicho proyecto de ley, a los fines de que sea aprobada una nueva ley. Por ende, esa ley tiene que ser minuciosamente observada, no solamente por la comisión que ha presentado el presidente de la República, sino por la sociedad civil y por toda la sociedad, principalmente por el Colegio de Abogados. Hay libertad de expresión, es innegable. Lo que se quiere coartar de que va a venir una pieza legislativa conculcando derechos, va a venir. Nunca hay nada positivo en cuanto a coartar libertad de prensa. Nunca. La propia ley 6132 terminó en un fiasco. No se ha observado a nadie en prisión preventiva. Los jueces no lo hacen porque entienden que la libertad está por encima. Y además, ustedes los periodistas tienen 2 sitios en la Constitución que les respaldan. Y es en cuanto a no denunciar la fuente. Pero ellos no quieren entender eso. Saludo la composición de la Comisión para la revisión de los proyectos de ley sobre libre difusión del pensamiento y libre expresión. Primero por la calidad técnica de los integrantes, ahí hay especialistas como la licenciada Gabriela Beltreo, el propio doctor Nanfi Rodríguez, que también es un especialista tanto en comunicación como en derecho de libertad de expresión. También la composición de periodistas que la integran. Ahí tenemos, si mal no recuerdo, al propio Miguel Franjul, a Uchi Lor, entre otros. Entonces creo que de ahí puede salir como resultado realmente una ley integral que sirva para regular lo que es ese tema. Eso en cuanto a la composición. En cuanto al proyecto de ley que dio por resultado que la integración de la misma, pues entiendo que fue necesario dar ese paso. Primero porque había muchos proyectos de ley que cursaban el procedimiento legislativo, algunos habían perimido, y segundo porque ese proyecto de ley indudablemente que cercenaba la posibilidad de la libre expresión de las personas. Esas fueron las opiniones de los juristas sobre la legislación de la libertad de expresión en República Dominicana. Desde el Palacio de Justicia para Reseñas, María Alejandra La Sala. Bueno, sí, posiciones bastante interesantes. Yo utilicé la palabra ahorita complejo del proyecto, porque es complejo. Si la gente se pone a analizar, Nanfi, Rafael, el alcance de lo que encierra en sí la libertad de expresión, no estamos hablando solo de periodistas. No es tan fácil, por la complejidad de que ahora está participando todo el que quiere. Y tampoco tú puedes quitarle a la gente los derechos ya adquiridos, esos derechos adquiridos, que es el derecho de tú acceder a los medios de comunicación y de usarlos. Y no solamente eso, garantizar una base jurídica actualizada a los nuevos tiempos. Bueno, vamos a escuchar a Nanfi porque uno se apasiona, porque ese es el área nuestra, periodismo, ustedes saben. Vamos a una pausa y retornamos con nuestro entrevistado central, Nanfi Rodríguez. Al tema, Nanfi, vimos las opiniones de diferentes abogados desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, más o menos acorde con la selección que hizo el presidente de la República, de la comisión. Bueno, yo pienso que la fuente, la base de esta comisión no se agota en los miembros que la integran. Lo importante es justamente lo que decía, por ejemplo, el doctor Francisco Franco, que juristas de distintas corrientes, periodistas, tuiteros, influenciadores, se puedan integrar a los trabajos de la comisión mediante distintos mecanismos, que grupos focales, por un lado, que paneles, que consultas abiertas. La comisión va a abrir una consulta sobre cuáles deben ser los estándares de la libertad de expresión, por ejemplo, en redes sociales en República Dominicana. Si la idea es
ser lo más abierto posible e integrar la mayor cantidad de sectores posible. Yo sé que va a salir una buena ley. Dejando ese tema, Nanfi, hay otro que pasó desapercibido en un sentido porque fue una sentencia del Tribunal Constitucional que adquirió ya la cosa de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Tiene que ver con las elecciones, el voto electrónico. El método exacto. El voto electrónico. Tú mismo atacaste esa decisión mediante un auto, pero ya la Junta Central Electoral había tomado una resolución que se correspondía con eso que decidió el Tribunal Constitucional. Como especialista en esa área, ¿cuál es tu posición respecto a eso y por qué atacaste esa ley? Te agradezco la pregunta porque tal vez es el primer programa en que me refiero al tema. Y a raíz del dispositivo de la sentencia, que es lo que se ha publicado, no se ha publicado la sentencia íntegra, sino un dispositivo, un comunicado del Tribunal Constitucional, ha habido comentarios en medios de comunicación y opinantes que han visto concitado su interés por el tema de la sentencia sobre el voto electrónico. Y pues, por ejemplo, he escuchado a algunos amigos que han explicado el tema partiendo de que es una reacción a las elecciones del 2020. Y en cierto modo creo que es importante explicar que esta fue una acción procesal que nosotros llevamos como ciudadano individual. Y que lo hicimos mucho antes de la hecatombe de las elecciones municipales de febrero, del 15 de febrero del 2020. Lo hicimos más bien fundado en una reflexión sociológica de la sociedad dominicana. En un país con un nivel de analfabetismo funcional, que es digamos, el analfabetismo tecnológico. Y una brecha digital, Nanfi, todavía. Y un nivel de analfabetismo real. Sí. En un país con grandes poblaciones rurales, marginadas, y en las mismas ciudades también con grandes periferias alrededor de los centros de las ciudades también con mucha marginación, muchas limitaciones. La interrogante que me planteé en enero del 2020 era si las disposiciones de la ley 1519 sobre régimen electoral que instituían el modelo del voto automatizado eran pertinentes. Y en una búsqueda, además de los datos que tienen que ver con el tema del analfabetismo funcional y real, pues vi experiencias comparadas. Vi experiencia, por ejemplo, en Alemania, donde en el año 2009 fue declarado inconstitucional también el voto electrónico. Vi experiencia en Argentina, las dificultades que presentaba. Y eso en Alemania y Argentina. Países de más desarrollo que nosotros. Sí. Finalmente, lo que vi en las experiencias que estudié fue que en esas poblaciones marginadas, con limitaciones educativas o de carácter, digamos, relacionada con la edad, que no son nativos en el mundo de las tecnologías, el voto electrónico produce un chilling effect, es decir, una especie de efecto inhibitorio. Mucha gente dice, bueno, sobre todo en el interior, en los campos. Ya no se brega con eso. Yo no voy para allá a ponerme de mojiganga. Para que lo sepa. Entonces, ese es un tema que hay que atender, porque el derecho al sufragio activo, el derecho al voto, es un derecho fundamental. Pero así totalmente. Es. Y tiene como característica, como todos los derechos fundamentales, que es de ejercicio universal. Entonces, la principal obligación del legislador es garantizar que todo el mundo vote, que todo el mundo pueda expresarse sin limitaciones. Después también hice alguna reflexión sobre el tema del secreto del voto, que es uno de los atributos constitucionales del derecho al sufragio. Y de acuerdo a los estudios que se han dado sobre el tema, lo cierto es que todavía la trazabilidad, es decir, el rastro tecnológico que deja
la emisión del voto puede ser seguida de manera electrónica. Y eso puede producir una serie de represalias, digamos, en términos de colectivos que están vinculados con algunos intereses y que puede entonces inducir en línea obligatoria el voto. En ese tenor, nosotros le planteamos, mediante una acción directa de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, que ponderara todos estos elementos, pero muy especialmente el tema del efecto, del impacto que tiene la obligatoriedad del sufragio electrónico en las poblaciones marginadas. Garantizar que todo el mundo vote. Ese fue, digamos, el fundamento esencial de lo que yo le expliqué al tribunal. Sí. Estamos esperando la sentencia. Yo regularmente no hablo de sentencia hasta que no las vea íntegra. Digamos que es un principio de los abogados, no hablamos sin los expedientes en la mano, sin los papeles en la mano, como se dice. Entonces estamos esperando la sentencia para producir los debates pertinentes. Hay algunas interrogantes, bueno, pero que entonces nos vamos a petrificar en el voto manual, en papel. Las sentencias del Tribunal Constitucional constituyen precedentes para los poderes públicos y para la ciencia jurídica. Ahora, no son precedentes pétreos, en el sentido de que no pueden ser cambiados. Así es. Yo diría que el tribunal ha dado notaciones de la suficiente prudencia y madurez institucional para, en el momento que la sociedad dominicana disminuya esos amplísimos márgenes de marginalidad social, poder instituir, digamos que de manera progresiva, el voto electrónico que se puede hacer conjuntamente con el voto manual, dando una opción al ciudadano. Una combinación, pero no en este momento, porque no estamos pero preparados. No como una obligación absoluta de que tú o votas en una máquina o no votas. Sí, es una cuestión, por lo pronto, en las elecciones próximas tendremos voto manual. Y de ahí para allá entonces, yo supongo que la clase política se abocará a un debate mucho más maduro. Aunque eso mismo procedimiento de votación tiene algunos segmentos donde también es electrónico, por ejemplo, el envío de data, esa cosa, o sea, es una combinación de lo manual con lo electrónico, que creo que fue la resolución de la Junta Central Electoral. Así mismo. Totalmente, es decir, todo el tema, incluso he hablado del conteo. Mira, lo que hay que garantizar, en esencia, es que todo el mundo vote. Y después que a un ciudadano un voto. Ese es el principio esencial del ejercicio de la democracia directa. No pueden darse situaciones en las que el ciudadano tenga dudas sobre a dónde va a parar su voto en un equipo electrónico. Todavía hay muchas interrogantes sobre los equipos electrónicos para las elecciones. Lo digo, Núñez y Adelaida, porque he escuchado queridísimos amigos que han dicho, bueno, pero si la banca mueve miles de billones de dólares a través de las plataformas tecnológicas, ¿cómo dice el Tribunal Constitucional que un paisito chiquito no va a poder votar? Bueno, es que el tema del derecho al voto entraña un derecho humano. Esto no es una cuestión Eso se están enfocando solo en su realidad y su círculo. Claro, toda esta idea, todo este espejismo de Thomas Kuhn, del nuevo paradigma, toda esta teoría. Estos son países cuando tú conduces del polígono central hacia el norte de la ciudad de Santo Domingo, llegas a las periferias de la ciudad en Villamella. Y ahí hay, digamos, unas poblaciones aranacionales, La Victoria, Sabana Perdida, Guarican, que hay que ver, son dos mundos distintos. Totalmente. Ahí Thomas Kuhn y el nuevo paradigma, no se da como materia. Allí el tema es subsistir. Subsistir, y creo que debemos ser lo suficientemente razonables para entender que el derecho al voto no es una operación bancaria. Dejemos a Thomas Kuhn tranquilo. Ahora, la ley de extinción de dominio, que es un proyecto sometido por el Poder Ejecutivo y que lo que busca es que los bienes ilícitos, especialmente del tráfico de drogas y la corrupción pública, se puedan ser decomisados por el Ministerio Público a las personas que han hecho
fortuna mediante esas dos vías. ¿Cuál es su opinión? Mira, estos debates suelen tornarse un poco maniqueístas, de grupos que apoyan y grupos que están en contra. Y con una cuestión tan seria, yo creo que esto amerita un punto de racionalidad. En República Dominicana, tradicionalmente se ha denunciado que hay una gran cantidad de capitales de dudosos orígenes en la actividad política, en la actividad empresarial y en varias actividades. Ese ha sido el resultado de que en el 2017 se aprobara la ley del lavado de activos. Y después en la reforma, o antes, en la reforma del 2010, se incluyó la figura de la extinción de dominio dentro del derecho de propiedad. El derecho de dominio es un atributo del derecho de propiedad, uno de los atributos del derecho de propiedad que permite la disposición del derecho, el usufructo del derecho. El país también ha firmado algunos acuerdos internacionales sobre el tema de la extinción de dominio. Y desde hace un tiempo se viene debatiendo la necesidad de instituir un procedimiento que permita dos cosas. Ahora solamente se ve el hecho de terminar con el derecho de propiedad mediante un juicio de carácter civil sin ninguna retribución a cambio, que es, digamos, la retribución a cambio, la contraprestación, el pago, es, digamos, la característica del derecho de compra, del contrato de compraventa, mediante el cual se dispone la propiedad. Aquí hay pura y simplemente una sentencia que extingue el derecho de propiedad del titular y no hay ninguna retribución a cambio. Distinto, por ejemplo, a lo que pasa con la expropiación, donde hay el pago del justo precio por la vía amigable o por la vía de una sentencia. Bueno, entonces, se busca por un lado esto que acabo de explicar y por otro lado, que no se ha debatido internamente, la ley tiene por objeto homologar las sentencias que se dan en los Estados Unidos y que pronuncian decomiso de bienes, vendrían a República Dominicana, se homologan por un tribunal y esos bienes se venden, se transforman en dinero y entonces se llevan al Estado norteamericano. Ese es el procedimiento por el cual la Embajada norteamericana tiene el interés en el tema, o uno de los procedimientos o de los intereses de la Embajada norteamericana. Ahora bien, en medio del debate, yo pienso que hay que ser lo más razonable y el Congreso no debería llevar esto con prisa. Rápido, así es. Debería escuchar los expertos, sobre todo los juristas, porque aquí hay cuestiones que interesan al derecho, no a la política. Por ejemplo, como abogado en ejercicio, yo te diría que esa ley tiene que proteger los intereses de los terceros adquirientes de buena fe. ¿Quién es el tercero adquiriente de buena fe? Alguien que compra un inmueble, por ejemplo, que ese inmueble en el momento que lo compra es un inmueble legal, registrado, pagó sus impuestos, él verificó en el registro de título que ese inmueble no tiene ningún impedimento de transferencia. Y 2 o 3 años después, como este es un juicio real a la cosa, al bien, no a la persona, le sobreviene un juicio a ese inmueble. Pero tú eres un adquiriente de buena fe, tú lo tienes. Puede ser que estén persiguiendo a Adelaida y que en las disipaciones que Adelaida haya hecho, me haya vendido a mí una nevera, ese inmueble. Sí, así es. Y que yo, en una actitud, digamos, como un adquiriente de buena fe, haya comprado ese inmueble. Pero sobre ese inmueble viene un juicio, no sobre mí como persona, sino sobre el inmueble. Sobre el bien. Y te lo decomisaron. Ahí perdiste tú la tercera persona. El tercero pierde. Porque el proceso no tiene que ver con el titular. El proceso persigue el bien. El inmueble, por ejemplo. Nanfi, me están haciendo señas, ya terminamos. Pero hay una parte pero importante. Es que no hay tiempo. Orgánica, ordinaria, eso es lo que le iba a decir. Desde la Constitución. ¿Cómo debe ser esta ley de extinción de dominio? A mi juicio, yo pienso que
a pesar del debate que se ha dado, es una ley orgánica, porque afecta un derecho fundamental, que es el derecho de propiedad. Además, está enunciada como instituto jurídico en el artículo 51 de la Constitución, que se encuentra dentro del plexo de los derechos fundamentales. Ok. Excelente. Muy bien. 2 maestrías en Derecho Constitucional. El doctor Nancy Rodríguez nos ha ilustrado sobre muchos temas. Quedan otros pendientes. Puso una escuelita aquí. Sí, quedan otros pendientes. Es un hombre que siempre está detrás de los temas de los derechos ciudadanos, docente también, catedrático, Sí, libertad de expresión. Sobre todo para nosotros los profesores, siempre el tema de hablar y de hablar en lenguaje llano, Exacto. que como la gente lo entienda, es un desafío. Así que muchas gracias y muy complacido a sus órdenes. Gracias a usted, señor. Muchas gracias, Nancy. Feliz resto del fin de semana. Ya ustedes saben, nos reencontramos el próximo sábado aquí en Reseñas. Pórtense bien, por favor.